A continuación vamos a hablar de las acciones farmacológicas de la acetilcolina en los principales tejidos de los órganos periféricos, porque estamos hablando efectivamente de los tejidos efectores autonómicos. Y en ese sentido es importante hablar de los efectos de la acetilcolina a nivel del sistema cardiovascular, de las vías respiratorias, de las vías urinarias, del tubo digestivo, y también vamos a hacer algunas referencias a sus efectos oculares. Con respecto al sistema cardiovascular, ya hemos comentado la relevancia de los efectos farmacológicos de la acetilcolina sobre el corazón, que son efectos que dependen del estímulo de receptores muscarínicos del subtipo M2, y hemos hablado con algún detalle cuando describíamos a estos subtipos de receptores M2 de los efectos cronotrópicos negativos, de los efectos sobre la conducción auriculoventricular, que se definen como un efecto dromotrópico negativo, y también el efecto, aunque relativamente leve, inotrópico negativo al disminuir la fuerza de contracción ventricular. Además de tener estos efectos sobre el corazón, de manera muy característica, la acetilcolina promueve un efecto, cuando se administra por vía intravenosa, de una nítida vasodilatación periférica. Este efecto vasodilatador ocurre por la acción de la acetilcolina sobre las células endoteliales, actuando sobre el subtipo de receptores M3. Recordemos que el estímulo de los receptores M3 se acopla, como todos los receptores muscarínicos, a proteína G, pero en este caso es una proteína GQ11 que conlleva a una cascada de eventos a partir de la activación de la fosfolipasa C, que finalmente, a nivel del endotelial, lo más importante a recordar, como se puede ver muy bien en esta diapositiva, es el aumento del calcio intracelular, el estímulo de los receptores muscarínicos, y esto promueve la activación de una enzima que es la óxido nítrico sintetasa, la cual promueve a su vez la transformación de la arginina en citrulina con la liberación del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, por lo tanto difunde y de esta manera escapa hacia la luz vascular, como así también hacia las células subyacentes hasta llegar a la capa del músculo liso vascular. Sobre el músculo liso vascular, el óxido nítrico va a producir un efecto, como aquí se describe claramente en la diapositiva, que lleva fundamentalmente al aumento del GMP cíclico, y esto lleva claramente a un fenómeno vasodilatador periférico. Muy bien, a continuación entonces los efectos de la acetilcolina a nivel de las vías respiratorias. La acetilcolina es un neurotransmisor que, si uno analiza las vías respiratorias, detecta que existe inervación colinérgica, pero que prácticamente en condiciones fisiológicas la inervación colinérgica es de poca relevancia sobre el grado de contracción de la musculatura lisa de la vía respiratoria. No obstante, si uno hace una evaluación experimental, detecta que la acetilcolina sobre la vía respiratoria y sobre el músculo liso bronquial produce, a través del estímulo de receptores del subtipo M3, broncoconstricción. Este fenómeno de broncoconstricción
puede darse en algún tipo de pacientes que sufren un fenómeno de broncoespasmo dependiente de la descarga de acetilcolina y en general por fenómenos reflejos. De esta manera, entonces, es relevante para un subtipo de pacientes asmáticos la posibilidad de que el fenómeno de broncoespasmo dependa de una descarga de acetilcolina y un efecto sobre los receptores del subtipo M3 en este músculo liso que es el músculo liso bronquial. Este fenómeno en el músculo liso bronquial depende, repetimos, del acoplamiento del subtipo receptores M3 sobre la proteína GQ11 que fundamentalmente a través del estímulo de la activación de una serie de cascadas enzimáticas va a llevar a través de la formación del IP3, como ya se ha dicho, al incremento del calcio intracelular, y esto va a llevar a una contracción del músculo liso bronquial con la broncoconstricción respectiva. Muy bien, además de los fenómenos cardiovasculares que hemos visto de la acetilcolina, de la acción sobre las vías respiratorias, es importante analizar los efectos de la acetilcolina sobre la musculatura del tubo digestivo y también sobre las secreciones del tubo digestivo. Y en ese sentido, el concepto fundamental es que a través del estímulo de receptores muscarínicos, fundamentalmente M3, tenemos un incremento de las secreciones de todo el tubo digestivo, desde la secreción salival, donde también el estímulo M1 es relevante, incremento de la secreción salival, incremento de las restantes secreciones del tubo digestivo, y con respecto al músculo liso del tubo digestivo, prácticamente a todos los niveles de los distintos sectores del tubo digestivo, la activación de los receptores muscarínicos promueve un incremento de la contractilidad. Además de producirse un aumento del tono basal de la musculatura lisa gastrointestinal, la acetilcolina a través de estos mismos receptores muscarínicos promueve un aumento de la frecuencia de la contractilidad, es decir, que produce un aumento del peristaltismo intestinal. Bien, veremos a continuación los efectos farmacológicos de la acetilcolina sobre las vías urinarias. A nivel de los uréteres, los efectos de la acetilcolina no son significativos, no son relevantes, y esto queda demostrado por la falta de eficacia de los bloqueantes de los fármacos atropínicos cuando tenemos un incremento potencial de la contractilidad a nivel ureteral, conocido como el fenómeno del cólico renal, donde los atropínicos son ineficaces. Esto se debe a que la inervación es muy escasa, y no obstante uno podría detectar receptores muscarínicos en esta musculatura de tipo M3, pero insistimos sin relevancia fisiopatológica. A nivel de la vejiga, fundamentalmente cuando uno analiza la musculatura del detrusor, detecta que allí hay una altísima densidad de inervación colinérgica por un lado, que es sumamente relevante tanto en el tono vesical a ese nivel, pero fundamentalmente en el acto reflejo de la micción, donde la descarga colinérgica a nivel del detrusor es el factor clave para la micción. Y precisamente cuando uno analiza el músculo liso vesical a nivel del detrusor, este músculo y estas fibras musculares lisas presentan una alta concentración de receptores M3 que cuando son estimulados, por supuesto, ya podemos entender, se produce
la contracción de esta musculatura por el incremento del calcio intracelular debido al incremento del IP3, como ya hemos descrito previamente. Bien, habíamos comentado que íbamos a describir las acciones farmacológicas de la acetilcolina a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel del tubo digestivo, a nivel de las vías urinarias, y finalmente vamos a hacer los comentarios más relevantes de la acción de la acetilcolina a nivel ocular. Nosotros a nivel ocular vamos a analizar por un lado el músculo pupilo-constrictor. Es un músculo que tiene fibras musculares lisas radiales y que el borde interno de este músculo es el que genera la pupila, y por supuesto que el diámetro pupilar va a estar en relación a si este músculo está relajado o si este músculo está contraído. Cuando hay contracción del músculo radial del iris, nosotros tenemos pupiloconstricción, y cuando no tenemos una actividad colinérgica a este nivel, o está bloqueada la actividad colinérgica, se produce la relajación pupilar. Además de las fibras colinérgicas que inervan al músculo pupiloconstrictor y que actúan a través de la acetilcolina sobre receptores M3, generando la contracción de estas fibras musculares lisas circulares, en el ojo tenemos la inervación de otro grupo de células musculares lisas, que son las que constituyen el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar se encuentra rodeando toda la esfera orbitaria, y estos músculos inervados por fibras postganglionares colinérgicas, descargando el neurotransmisor acetilcolina, actuando este neurotransmisor sobre receptores M3, producen la contracción, por supuesto, a través de los mecanismos que hemos ya comentado previamente, donde el acoplamiento a través de la proteína GQ11 se incrementa finalmente a nivel intracelular el calcio, y eso lleva a la contracción de la musculatura lisa. La contracción del cuerpo ciliar promueve un acercamiento, por supuesto, en valores micrométricos hacia la línea media, y esto genera la relajación de la zónula, ya que la zónula se inserta en los cuerpos ciliares, y de esta forma la zónula, que estaba estirada y que de alguna manera generaba con el otro extremo, que es la inserción de estas fibras conectivas sobre el cristalino, que el cristalino estuviese en condiciones basales estirado. Si se contraen los músculos ciliares, se produce la relajación de la zónula, y esto lleva a que el cristalino adquiera una forma más redonda y menos convexa, modificándose de esta manera la posibilidad de la visión de objetos cercanos. Es decir, que para que nosotros tengamos una acomodación de la visión para objetos cercanos, para poder leer, por ejemplo, para poder manejar, necesitamos la función colinérgica sobre los músculos ciliares. Esta descarga colinérgica es la que permite permanentemente, de acuerdo a su intensidad, el nivel de acomodación. Si nosotros bloqueamos los receptores M3 con derivados atropínicos, vamos a tener un bloqueo de la función de los músculos ciliares, y vamos a tener una parálisis de los músculos ciliares, y esto recibe el nombre de cicloplejía.
y es precisamente el efecto que produce la atropina sobre los músculos ciliares. Muy bien, con esto damos por terminadas las acciones farmacológicas más relevantes de la acetilcolina.